Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. FedExnet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExnet@gmail.com. FedExnet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente aquí a Un Café Con, esta vez pues ya en el programa número 86, un número cabalístico para la señora que está atrás de cámaras y para mí, porque prácticamente en ese año fue en el que nacimos, entonces estamos también como en un programa especial. Queremos agradecer siempre a nuestros auspiciantes que hacen posible que nosotros llegamos a través de la página Huella Deportiva a ustedes todos los fines de semana para nosotros entregarles y a darles a conocer la historia deportiva de la gente de aquí, de Imbabura, de Cotacachi, de Otavalo, de Ibarra. Queremos agradecer a Cucavi, Pollos a la Brasa, a Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Ahorro, a la Cooperativa de Transportes, Aerotaxi, experiencia en confianza. Queremos agradecer a la Panadería Centeno, ubicada aquí en la 10 de agosto y Sucre, al asadero de pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño aquí en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, a Comercial Isabelita, a FedExnet, servicio de internet, y al Café Don León. Y en este caso también queremos agradecer al nuevo auspiciante, a Su Ferretería. Ya les vamos a explicar también en dónde está ubicada y para que ustedes vayan y visiten también su ferretería. Queremos agradecerles a cada uno de ellos porque gracias a ellos nosotros pues podemos acompañarles durante todas las semanas en este Café Con. El día de hoy me es grato presentarles también a nuestro invitado, un invitado de lujo como todos los fines de semana pues nosotros tenemos aquí en Un Café Con, y le quiero dar la más cordial bienvenida a Luis Méndez. Bienvenido Luis, muchas gracias por estar aquí. Una buena noche, un saludo muy especial a toda la gente de Cotacachi y de la provincia. Muchas gracias por tenerme en cuenta, muchas gracias por la invitación. Vamos a conocernos un poquito. Luis, el Candado Méndez, dicen, ¿no es cierto? Así me ¿Por decían. qué el Candado? Por la seguridad que decían que tenían el arco. ¿Por qué decían? Así molesta a la Sí. gente, ajá. Pero bueno. ¿Es arquero candado o arquero qué? Arquero candado cerrado, seguro, 100% seguro. Sin falseadas, nada. Sin falseadas, sin nada. Chévere. Una sola llave. Luis, ¿dónde naces? Nací en Quito, pero mis raíces salen de la provincia de Imbabura y del Carchi. Ya. Mi mamá del caserío Cuajara, parroquia La Carolina, y mi papá de la parroquia La Concepción, muy cerca de la estación Carchi.
Cuajara queda más o menos entre Salinas y Lita. Exactamente, justo ¿No? en la mitad. Justo en la mitad. A 25, 30 kilómetros, justo en la mitad. ¿Y cómo se conocen? ¿Cómo hacen historia tus papás? La verdad no tengo muy clara la historia, porque mi mamá, bueno, es madre soltera, se conocieron cuando eran jóvenes y por ahí esos amores de jovencitos, y ahí aparecí yo. Pero de lo poquito que sé, mi papá se pegaba el saltito de un pueblito al otro y ahí eran las escapadas. Los encontrones, exactamente. Ya, Luis, tú dices que prácticamente naces y vives en Quito. Exacto. ¿Cómo descubres este tema del fútbol? A ver, bueno, siempre veía en ese tiempo Supercampeones y los dibujitos animados que eran relacionados con el fútbol. También había otro dibujo animado de nombre Goleadores, que también era un anime, también era de Japón. Por ahí empezó el gusto. Después salíamos a jugar con los amigos. Mi mamá salió a Quito a trabajar allá. Y bueno, trabaja hasta ahora con una familia, siempre muy agradecidos con ellos por la acogida que han tenido con mi mamá y que han tenido conmigo. Prácticamente yo me crié ahí. Y la familia tiene un hijo 3 años mayor que mí. Y normalmente, bueno, ellos un poquito más grandes salían a jugar casi todos los días fútbol. Y yo salía con ellos. Primero salí a ver. Y después de tantas salidas a ver, me invitaban a jugar. Yeah. Y ahí empecé con el tema ya en la actividad deportiva. Pero igual siempre te mandaban al arco. Bueno, en ese tiempo sí, lastimosamente, porque eran más grandes, mucho más fuertes y pateaban duro. Yeah. Ya después le cogí el gusto al puesto, a la actividad y ya se fue muy, muy grato. ¿Nunca, por ejemplo, te surgió la idea de coger si no, yo quisiera hacer goles o soy bueno para pelotear en la mitad? O sea, siempre, como te dijeron al arco, tuviste esa opción de ser arquero. Cuando salíamos con ellos, siempre fue el arco. Nunca me dejaban expresarme, literal. Jamás me dejaban expresarme. Ya cuando jugábamos con los compas de la escuela en ese tiempo, ya de la edad, ahí sí ya era jugador de cancha. Y bueno, siempre tenemos, bueno, ahí el grupo de WhatsApp y todas esas cosas. Cuando conversamos con los amigos de la escuela, nos acordábamos de cómo eran los recreos, de cómo era la selección de la escuela. Y ahí nunca jugué, ahí casi ni sabían que yo tapaba, era solo fuera de la escuela. Ahí sí me desenvolví en la cancha y siempre nos acordamos de esos momentos que eran muy chéveres. O sea, en la escuela prácticamente tú no juegas fútbol. En la escuela jugué fútbol, no tapaba. En la escuela jugaba en cancha, no tapaba. ¿De qué jugabas? Ahí, bueno, ahí no había puestos, ahí era corra y desenvuélvase. Ahí no habían puestos fijos. Pero por ejemplo, si tú te pusieras a elegir, ¿elegirías nuevamente el tema del arco? Sí. ¿Por qué? Porque es una experiencia totalmente diferente, es un mundo aparte estar en el arco. Eres tú contra el mundo, literal. Si es que tienes un buen desenvolvimiento y 0 errores, eres bien recibido, eres aplaudido, eres felicitado, pero basta que te duermas un segundito para que pases a ser el villano de la película. Entonces formas otro tipo de carácter, otro tipo de vivencias, otro tipo de experiencias, y yo volvería a ser 10.000 veces arquero. Bien dicen que el delantero puede fallar 10 goles, pero el arquero nunca puede fallar. Exactamente. ¿Alguna vez te pasó factura eso? Nos adelantamos un poquito. Tengo una anécdota. Yo hice las categorías inferiores de Nacional. Estaba en la sub-16 de Nacional. Teníamos un equipo de ensueño en ese tiempo. Jugábamos un partido con el Deportivo Quito en Carcelén. Toda la primera etapa no habíamos perdido un tan solo partido y era el último partido de la primera etapa. Jugábamos siempre 10 y 12. La 16 a las 10 y la 12 a las 12 jugaba la sub-18. Siempre eran así los partidos. Era una mañana de lluvia. Era un partido que estábamos 0-0. En el complejo del Quito, exactamente. En el otro lado estaba tapando Cristian Arana, si es que no me equivoco el nombre, pero el apellido sí estoy seguro. Era uno de los primeros partidos que jugaba él. Un saque de meta, de arco a arco. Salgo a querer ganar la pelota, me da el bote y te sobró. Y me sobró, exactamente. Y perdimos 1-0 ese partido y perdimos el invicto. De las que siempre nos acordamos igual con los amigos. Tú me contabas fuera de micrófonos que durante tu niñez, en el momento en que pasaba el tema de las vacaciones, prácticamente tú volabas al pueblo de tu mamá o al de tu papá para encontrarte con tus amigos. ¿Cómo era, por ejemplo, que llegue una gente, un niño de Quito y que llegue a jugar, por ejemplo, en La Concepción o en Cuajar? Exactamente, siempre en las vacaciones bajábamos al pueblo.
En ese tiempo eran 2 meses de vacaciones, un poquito más, y literalmente todo el tiempo pasábamos allá. Pasaba la mitad del tiempo donde mis abuelos maternos y la otra mitad nos pasábamos donde mis tíos en la Concepción. Paréntesis, siempre el cruce de un pueblo al otro era por el puente, el antiguo puente colgante que había. Mi abuelito siempre nos dejaba ahí en un lado y él cruzaba los dedos y se encomendaba a todos los santos para que no pase nada, mientras que el puente era de un lado para el otro y de la mitad. Y el puente era bastante... Sí, se movía bastante. Era un puente... más que moverse no era un puente corto relativamente, no era un puentecito bastante larguito, ¿no? Era larguito. Y mi abuelito ahí se encomendaba a todos. Siempre esos viajes eran con un primo, ya sea que estábamos en mi pueblo o él ya me estaba esperando en la Concepción, pero nos encontrábamos en el puente y ese era el cruce, y en la mitad nos poníamos a jugar. O sea, tu abuelito no se arriesgaba. No, mi abuelito no. Mi abuelito siempre de las citas. Entonces de ahí siempre se pasamos en el pueblo. De lo que me acuerdo, tuve buenos amigos de ahí, siempre hubo momentos chéveres, bajábamos y jugábamos, era como que era un niño más del pueblo, no había diferencia con que sea citadino y esas cosas. ¿Y tú tienes amigos todavía allá en la Concepción, en Cuajara? Sí, los de mi edad sí, del pueblo de mi mamá de Cuajara, la mayoría ya están en Quito, pero siempre tenemos contacto. Ahora con las redes sociales es un poquito más fácil. La mitad más uno de los que somos de la misma edad de la Concepción todavía están en el pueblo. Salieron sí un tiempo a la ciudad, pero por diferentes motivos algunos regresaron y están en el pueblo. Igual nos tenemos contacto, conversamos, nos vemos. Y cuando vas para allá, me imagino que arman la pichanguita y todo. Muy poco para el fútbol, pero sí sí nos conversamos y nos vemos. Hace unos par años, creo que fue un poco antes de la pandemia, se organizó un partidito. Justo hoy bajó Alex. Y bueno, creo que fue una de las veces que había conocido, no me acuerdo si fue la primera vez que bajó al pueblo de la Concepción, ahí nos reunimos en fin de año para jugar un partidito, pero eso fue muy casual, no se ve tanto los juegos entre la época. Tú prácticamente estudias en Quito, ¿no es cierto? Primaria, secundaria, ¿te das cuenta ya del tema de tu gusto por el fútbol? ¿A qué edad? Exactamente, toda la escuela y colegio la hice en Quito. Mi gusto por el fútbol, como te cuento, fue de niño, más o menos a los 7, 8 años ya empecé a jugar. Cuando salías así a ver qué pasaba en la canchita. Después ¿En qué sector? ¿En qué parte? Eso fue en Cumbayá. Ahí era el trabajo de mi mamá y ahí eran los amigos. Fue en Cumbayá que empezó esta historia. Después, tipo 9 años, 10 años, empezamos a jugar con unos primos. Paréntesis de nuevo. Yo crecí con unos hermanos de crianza que les digo yo. Mi mamá salió del pueblo, llegó donde un primo de ella, que él también tiene su esposa, sus hijos, y con ellos crecí, son mayores. El menor tiene 5, 6 o 7 años mayor que mí. Después de ellos, ya como vieron que yo tenía cierto gusto por el fútbol, igual en el Potrerito hicimos un arco con 3 palos ahí, y ellos me pateaban la pelota siempre, tampoco me dejaban jugar. No sé por qué, porque ellos igual no tenían nada que ver con el fútbol, les gustaba el taekwondo y el básquet. Pero algo vieron que empezaron a patearme, y ahí se fue formando un poquito más el juego. Después, por coincidencias igual, entre los amigos tenían un profesor de uno de los colegios, que era profesor de las categorías inferiores de Nacional, exactamente de la sub-12, el profe Cosme Charro, que igual tenemos contactos, es uno de los mejores profesores que he tenido, por no ser el mejor formador. Tenemos gratos recuerdos de él, excelente persona. Hubo unas pruebas, todos mis amigos, los mayores, se fueron a probar. Yo fui a ver también esas pruebas. Yo tenía 10, ellos tenían 12. Y en el penúltimo día de filtro faltaba un arquero. Y me dicen, y me invitaron a jugar ahí. El primer día, en el penúltimo filtro, paso ese filtro. Al día siguiente, era un sábado, la prueba final, y fui tomado en cuenta y me quedé en esa categoría. Eran todos año 86, sub 12, yo año 88, tenía 10 años y me quedé. Todos los amigos fuimos como 5, creo, nos quedamos 2. Así inició y después ya seguimos con la historia. Empiezas en el Club El Nacional. ¿Hincha de qué equipo?
Simpatizante de Emelec por su estilo de juego. Ya. Hincha no. No. Cuando estaba en esa época de Nacional sí lo quería y lo apreciaba bastante, pero después ya crecí, aprendí otras cosas, vi otras vivencias. ¿Cómo era, por ejemplo, el tema de ya la convivencia en un equipo profesional, en las divisiones inferiores de un equipo profesional que en esa época era uno de los referentes, ¿no? Ahora lo que pasa con Independiente del Valle, por ejemplo, que apuesta mucho al tema de las formativas, que inclusive tiene escuelas de fútbol regadas por todo el país y van seleccionando a 1, 2, 3 personas para que vayan y les acompañen en el complejo de ahí del Independiente. Lo mismo pasaba en esa época, creo que con el Nacional. Habían llamados, ahí era a boca, no había celulares, no había Facebook, no había nada de esas cosas. Por ahí se enteraba alguien y empezaba a avisar a los amigos y habían las pruebas. Igual ahí iba bastante gente, pero ya era un poquito más difícil llegar a esa información. Y ahí la convivencia, la vivencia era la ley del más fuerte, literal. Porque bueno, en el caso de Nacional, del Quito, de Espoli, que eran los equipos de Quito, llegaba la gente de barrio. Llegaba la gente un poquito más brava, la gente de calle, que decimos nosotros hablando coloquialmente. A Liga llegaban ya los aniñaditos, que se dice, porque Liga tenía un colegio, de hecho tenía 2 equipos. Claros. Exactamente, tenía 2 equipos, el colegio de Liga y Liga como tal. Entonces de ahí sacaban su gentecita y ahí iban los jugadores de target un poquito más alto. De ahí en el entrenamiento en Nacional, como te digo, era bravo, porque había gente de San Roque, había gente del sur que sí eran complicaditos. Entonces había que endurarse. Exacto. Y cuidarse. Ya. A ver, ahí me nace una pregunta, por ejemplo, y yo quisiera que te pongas en el lugar en el que te voy a decir. ¿Cómo fue el hecho? ¿Cómo te sentiste tú en el momento en que el profesor dice sí, te quedas? ¿Cuál fue qué se te vino a la mente? Chuta, ¿qué te puedo decir? Un sinnúmero de emociones. Porque bueno, nosotros queríamos solo jugar fútbol, no pensábamos en lo que había después, no pensábamos en que había una primera categoría, simplemente en que teníamos chance de jugar con otro tipo de gente. Entonces la idea, el entusiasmo, la felicidad, la alegría era porque tenía el espacio para poderme desenvolver con otro tipo de personas. Regresas a tu casa y le dices, me imagino, a tu mamá, a tu familia que prácticamente te aceptaron en las categorías inferiores del Nacional. ¿Cuál fue la reacción de tu familia, de tu mamá en especial? El regreso fue un poquito tenso, porque en ese grupo también fue el hijo de la jefa de mi mamá. Yeah. Y él no se quedó. Entonces regresábamos en el auto y el ambiente estaba tenso, estaba complicadito. Entonces ya llegamos ahí, él había ido con el papá y el papá igual estaba un poquito molesto. Yeah. Es de carácter bastante fuerte, entonces uno estaba bastante cohibido. Después ya nos fuimos al cuarto y le conté a mi mamá y ella igual contenta, pero tampoco sabía lo que estaba pasando. Y yo tampoco sabía, como te digo, la intención era más de ir y seguir jugando, pero no sabíamos lo que podía venir después. Entonces eso, anda, juega. ¿Dónde entrenabas en ese tiempo? En el complejo de Tabaco, la sub-12 en ese tiempo en el complejo. Ya después, al siguiente año, empezaron a dividir las categorías en los cuarteles y ahí era un viaje ya largo. Ya, inicias en la sub-12, ¿no es cierto? Exacto. Tú teniendo 10 años. Ya. Exacto. ¿Cómo fue tu experiencia durante ese trajina? ¿Qué encontraste tú de diferencia entre, por ejemplo, jugar en el barrio, en la calle, en la canchita de tierra muchas veces, y luego ya ir, presentarte a un entrenamiento, saber que, por ejemplo, ya tenías que cumplir órdenes de una persona que estaba al frente tuyo? ¿Cómo fue esa diferencia? Con respecto al entrenamiento, no sentía mucha diferencia de lo poco que me puedo acordar. Lo veía más como educación física. Donde sí tuve bastantes choques, bastantes conflictos, era el rato de jugar. Ahí sí ya había ataques nerviosos por ver a gente. Me invento, íbamos a jugar con Liga, a ver gente, primero eran más altos que uno, más fuertes, igual verles, qué sé yo, en ese tiempo con unos zapatos Puma King, o sea, otro tipo de gente. Entonces sí daba el miedo escénico, también ver a los padres de familia en la gradería y todo eso, lo que implica jugar. Entonces sí me daba bastantes nervios. De hecho, eso me costó en esa edad, me costó el puesto, y era fijo, era suplente. Por ahí alternaba un poco, pero todavía tenía problemas con esa situación.
Después, al medio del torneo, me hicieron delantero. Yo era cambio fijo del finado Chucho o de John Minda. Yeah. Yo era fijo. Jugué alrededor de unos 10, 12 partidos de delantero, pero de suplente. Entraba al cambio. Ya. Y después, bueno, terminó esa ¿En la sub-12? En la sub-12, mi primera sub-12. Pero, bueno, alternaba los entrenamientos. Era cierto entrenamiento de arquero y cierto de delantero, pero me gustaba siempre más ¿Tu mamá te acompañaba en los partidos? No, porque le tocaba trabajar. Yeah. Ciertos partidos sí, pero casi no. Me acompañaban mis primos. ¿Y cuando te acompañaba tu mamá? Era una emoción diferente, era una sensación especial, totalmente diferente. Empiezas en la sub-12 en el Nacional, como digo, uno de los equipos más, por no decirlo, yo creo que volvió a la Serie A y me imagino que va a dar mucha pelea en este año. Y empiezas tu proceso. Luego de la sub-12, ¿qué sigue? En la sub-12... Me imagino que te quedaste 10, 11 y 12 años en la sub-12. Correcto. En la sub-12 tuve 3 años. El primer año fui suplente, alterné de delantero los pocos partidos que jugué. El siguiente ya fui... Pero seguía siendo pequeño, me imagino, en comparación con los exactamente, con los de sub-12, ¿no? con el resto sí, hasta que llegué a los que eran de mi misma edad. Ya eras alto. Ya estábamos a la par, ya había tenido más recorrido, entonces ya no había problema. El segundo año sí ya pude jugar sin mucho problema. Y el tercer año... Arquero. El tercer año... habían 2 arqueros más, igual tengo contacto con uno de ellos, un gran amigo, Eric Piñeres, de hecho alguna vez vino por acá, iba a tapar él y yo salía a jugar en el campo de central. En ese tiempo faltaba ese puesto porque algo tenía de juego. Jugué un partido de central y no le fue bien a mi amigo en el arco y me regresaron de nuevo al arco, y de ahí sí para adelante todo fue arco. 3 años en la sub-12, después pasé a la sub-14 con 13 años. Ese año igual me volví a encontrar con los compañeros que había tenido el primer año en la sub-12 y algunos más, y se me dificultaba también estar ahí en ese equipo. Alguien de la Católica me vio y salí ese año a la Universidad Católica. De hecho fue el profe Peter Kosanovic, de los primeros yugoslavos que llegaron acá, también un excelente formador. ¿A la sub-12 mismo? ¿A la sub-14? Sub-14 de Católica con 13 años. Estuve ese año allá y después regresé a los 14 años de nuevo a Nacional. Y después ya fui haciendo todas las categorías inferiores ahí. Ya. Antes de seguir con este reconteo de estas categorías, y se me ocurre preguntarte, ¿no? Por ejemplo, de esas categorías, ¿cuál partido fue el que recuerdas más, por ejemplo, de la categoría sub-12? De la categoría sub-12, me acuerdo un partido, bueno, me acuerdo 2. En el segundo año, me acuerdo un partido con Liga de Quito en el Cascarón. Igual eran unos ataques, encontrones psicológicos, saber que íbamos a jugar con Liga porque eran unos partidos fuera de serie. Perdón, era el colegio de Liga. Un partido, bueno, el entrenamiento todo fuerte, todo pensando en lo que se podía venir, y después en el rato de juego un partido igual fuera de serie, porque nos jugábamos la clasificación al cuadrangular final. Siempre era todos contra todos y al final era un cuadrangular. Y en ese partido, el segundo año que estuve en la sub-12, ganamos en el Cascarón. Uno de los recuerdos que tengo. Después del siguiente año, en la sub-12 también, había un equipo de AFNA. En ese tiempo AFNA en Quito era una de las mejores escuelas de fútbol, tenía los mejores jugadores. Ahí estaba el yugoslavo que acabé de comentar hace un rato. Estábamos jugando con ellos y terminamos un partido, les ganamos, me acuerdo igual clarito, 2-0. Y en ese partido a un gran amigo que todavía tenemos contacto le tapé 2 penales. Ya. Y ese también es un recuerdo bastante. ¿Se puede decir el nombre? Raúl Canel. Chévere. Bueno, vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya vamos a regresar ya con el futuro de ese sub-12 y vamos a ir conversando un poco también de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Que es el hecho de pasar de estar del un lado de la película a pasar a pasar a estar del otro lado, ¿no? De ser formador. Entonces vamos a dar paso a una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más de Luis El Candado Méndez. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos
todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Volvemos, amigos y amigas, estamos nuevamente aquí con Luis Méndez, nos está contando pues su historia deportiva, su trajinar por la disciplina deportiva del fútbol. A los 12 años empiezas ya con esta carrera de ser futbolista en un equipo profesional, en las divisiones inferiores, en las divisiones formativas. Y va una pregunta también que se me ocurre hacerte. ¿Qué tan difícil es para un niño de 12 años, hablando de que estábamos hablando del último año en el que jugaste sub-12, ¿no? Porque empezaste desde los 10, movilizarse en Quito para ir a los entrenamientos, para ir a los partidos, luego regresar a casa? Porque me imagino que, por ejemplo, tú ibas a estudiar en la mañana, regresabas a tu casa, cumplías un poco con las tareas, ibas a entrenar y claro, el regreso ya no era entre claro y oscuro, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿cómo era esa cuestión de poder entrenar? Y más que todo conociendo de que Quito siempre ha sido una ciudad conflictiva por todo el tema inseguridad, el tema tráfico, el tema... Bueno, Quito ya es una ciudad más grande, ¿no? En ese tiempo eran las mejores aventuras trasladarse de un lugar a otro. Bueno, el primer año fue relativamente fácil porque estaba a 10 minutos de un lugar a otro, porque sí me tocaba caminar de donde me dejaba el bus como 15 minutos para donde vivíamos, pero no era mucho problema. Al siguiente año, los siguientes años ya nos tocaba subir a Quito, exactamente al sur de Quito, a los cuarteles como el Plicachima, por ejemplo, y ahí sí era una distancia bastante larguita, pero eran los mejores recuerdos. Porque regresábamos ahí, los ¿Con que quién ibas? vivíamos ¿Con tus primos? No, ahí con mis amigos, con mis compañeros. Regresábamos, los que coincidíamos que vivíamos en el valle o en el norte, regresábamos jalando dedo, decíamos en ese tiempo a paveta. Nos parábamos en el semáforo, pasaba una camioneta, jalábamos dedo y regresábamos hasta donde nos iban acercando. Y así llegábamos al punto. No había los problemas que hay ahora. Ahora, tranquila, bueno, lo que teníamos que tener cuidado era con los carros, que no nos atropellen, nada de esas cosas, pero de ahí que nos vayan a secuestrar, a robar, alguna de ese tipo de cosas, no había ningún problema. Pasábamos de la vida. De hecho, esas eran una aventura adicional, aparte de patear la pelota. Qué bueno, ¿no? Y eso es algo que nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Vas de la sub-14 a sub-13, sub-14 el primer año a Católica. Exacto. Regresas al Nacional y luego me imagino que pasas ya a la sub-16. Exacto, jugamos sub-14 en Nacional, posterior sub-15, que fue otra etapa también excelente de las que siempre nos acordamos, porque en ese tiempo había un torneo, la Copa Nike, la realizaba Nike. Habían etapas, la una era en la sierra, en Quito, la otra era en Guayaquil. Después se juntaban los dos primeros de cada etapa y el campeón tenía un viaje internacional. Nosotros jugamos la segunda versión de ese torneo. El primer año lo ganó Liga, si no me equivoco, creo que se fueron a Colombia ellos, y el segundo año lo ganamos nosotros. Le ganamos a Liga en la Casa Blanca y tuvimos el premio para irnos a jugar a Lima, Perú, a los 14, casi 15 años.
En Quito, bueno, jugamos liga, había un equipo de fútbol que se llamaba Eucaliptos, que era igual un espectáculo verles jugar a ellos. Jugó Nacional, jugó el Quito, si no me equivoco. De Guayaquil jugaba Emelec, Barcelona, jugaba Rocafuerte, de donde salió Felipe Caicedo, y el otro equipo se me escapa. Y te fuiste a jugar en Lima. Exactamente. Jugamos, ¿Qué tal esa experiencia? La mejor también, fue la mejor. Ya la no primera pudiste vez. jalar dedo ya. Ya no, ahí sí no pudimos. Fue la primera vez que nos subimos a un avión. Estuvimos en un hotel 5 estrellas, Hotel Los Delfines. Había delfines en el hotel. Ya. Era un espectáculo. Jugamos ahí con la Academia Cantolao. Ahora juega en ese tiempo era una escuela de fútbol en Perú, en Lima, Perú. Ahora juega primera categoría. Uno de los equipos igual con mejores procesos en sus etapas formativas. Jugamos con el DIM, y el cuarto equipo no me acuerdo. ¿Qué tal les fue? Con el DIM perdimos 1-0, me acuerdo tal cual. Con Cantolao empatamos 1-1, y el tercer partido no me acuerdo, ni el rival ni el resultado, la verdad. Ya. Pero, ¿y la experiencia, por ejemplo, del viaje, la convivencia? ¿Cuántos días estuvieron allá? El tiempo exacto no me acuerdo, fue un cuadrangular, debía haber sido alrededor de una semana. Entre jugar y descansar. Muy bien, tenemos las fotos ahí, siempre estuvimos en la chacota, en los partidos igual, fueron partidos fuera de serie, conocimos gente de otros países, con otras costumbres, otras culturas. Del DIM, no me acuerdo el apellido, creo que, bueno, voy a dar un apellido, no sé si estoy seguro, era un jugador de apellido Molina, jugó en la selección de Colombia, usaba trenzas, salió de ese equipo en esa etapa. De los de Cantolao, sí no me acuerdo, como era una escuela, no había cómo poderles seguirles la pista. Pero estar en otro país, por más cerca, por más Perú que sea, queriendo hablar deportivamente. Era un complejo, no me acuerdo el nombre. Era un complejo, pero habían como alrededor de unas 3 canchas, pero muy bonitos las instalaciones. Igual había bastante calor, eso sí, pero fue bonito. ¿Cómo era, por ejemplo, cómo te sentías en el momento que llegabas ya? Como todo un jugador realizado, ¿no? Imagínate llegar a un lugar en donde ya la gente te ve, lo que llegas con tu maleta, te vas a cambiar. Cuando salíamos a la calle, sí nos acordamos de que se acercaba la gente y nos preguntaba de dónde somos, qué hacíamos ahí, y había cierta atención diferente para con nosotros. Ya en el hotel no sabíamos qué hacer, porque no habíamos tenido esa experiencia. Habían buffets, nos daban la tarjeta para ingresar, no sabíamos ni cómo se utilizaba, si nosotros acostumbrados a meter la llavecita y todo eso. En el hotel sí ya necesitábamos de alguien más que nos esté direccionando qué hacer y cómo. Me imagino que piscina, todo. Exactamente, había piscina, había un espacio, un pequeño acuario donde estaban los delfines. Exacto, fue una locura. ¿Y la experiencia en el avión, la primera vez, qué tal? Asustadito hasta más no poder. Iba queriendo abrir la ventana. Bueno, a mí también me costó bastante la primera vez en avión. Regresas de esa experiencia, me imagino que ya con una madurez más grande, porque el hecho ya de viajar, de poder estar en otros lugares, conocer a otra gente, a tu regreso, ¿qué te esperó? Llegamos... Y bueno, llegamos ya teníamos 15 años, en ese tiempo jugamos un torneo igual que hubo casi relámpago en la sub-15, pero algunos ya éramos tomados en cuenta en la sub-16, pero por los rangos de edad y las capacidades que tenían los 16 años, no jugábamos habitualmente. Después pasamos a la sub-16 y ya fuimos cogiendo cancha ese grupo. En esa sub-16 fue igual uno de los mejores años hasta que pasó cierto detalle. Fui tomado en cuenta para el microciclo de la sub-17. Selección del Ecuador. Estuve todo el proceso de esa preparación, no me acuerdo dónde era el sudamericano, pero salí el último día. ¿Por qué? Porque el pretexto fue mi apellido. Yo en ese tiempo mi carnet tenía hasta los 15 años. El carnet tenía el apellido de mi madre, porque no era reconocido por mi papá. En el transcurso de los 15 años me reconoció él y pasé a ser Méndez. Era Viteri Minda y después pasé a ser Méndez Viteri. Pero mis carnets seguían llegando con
los apellidos maternos. Pues solo ponían el número de cédula y llegaban los carnets con ese apellido. Y cuando ya dan la lista final y todo para hacer los papeles, ya no constabas. Exactamente. En un lado estaba Viteri Minda y en otro lado estaba Méndez Viteri. Y hubo problemas por esa situación. De hecho, creyeron que yo tenía mis papeles adulterados y me tocó salir de la selección. Ya. Y eso sí fue algo que me dolió hasta más. ¿Quién estaba en esa selección, por ejemplo? En esa sub-17 arqueros estaba Manuel Mendoza de Liga de Puerto Viejo, estaba Leonardo León de Melec, un espectáculo verle atajar a él. Él igual no tenía problema en ponerle la cara a cualquier pelotazo. De los que me acuerdo, por izquierda estaba Cristian Minda, que era compañero nuestro en Nacional. Estábamos de hecho 8 de Nacional en esa preselección y selección. De centrales estaba Patricio Ruiz de Liga, estaba el otro central era del Manta, Carlos Castro del Manta. Lateral derecho era Andrés Justicia de Barcelona. Mediocentros, en ese tiempo se decía 5, era Jefferson Villasís de Nacional. Por derecha estaba Gabriel Rengifo de Nacional. El otro 5 o mediocentro era del Manta, no me acuerdo el apellido. Por izquierda estaba Daniel Maldonado de Nacional. Delantero Raúl Canelos, Nacional. Al que le tapaste los penales. Al que le tapé los penales. Y Renan Báez también de Nacional, de los que estaban en el equipo titular. Después llegó Felipe Caicedo también, que ya cogió igual su puesto, y ya sabemos la historia de él. Estuvo Jorge Mendoza, era del Quito. Estuvo Jonathan Monar, que jugó en Aucas, y algunos más. Chévere. Lastimosamente no puedes hacer el tema de selección. ¿Y qué vino después del tema de la selección? Cuando regresé en ese tiempo concentramos en Guayaquil. Cuando regresé de Guayaquil, llegué día viernes, medio conversamos un poco ahí con el profe y los compañeros, y el día sábado jugamos, creo que era por Ambato, por la Sierra Centro. Jugamos ese partido, fue de los peores que tuve. Anímicamente no estaba bien, para nada bien. Creo que fueron unos 3 o 4 goles que recibí, pero todo fue por estado anímico, y así fueron unas 2 o 3 fechas hasta que logramos recuperarnos un poquito. Chévere. Luego ya de eso ya siguió normal lo que fue Nacional. Seguí en todas las categorías. Tuve ascensos a la primera categoría sin poder ir a banca y poder jugar, pero estuve ahí. Lo que sí tuve ya en primera con el profe Pancho Reynoso. Lo que sí tuve la suerte es de en esos 16, casi 17 años, jugar y debutar en la sub-20. Era casi fijo también alternando en banca en ese tiempo tapaban Dani Cabezas y Jimmy Borja. Ellos alternaban la titularidad, estaban al mismo nivel. Y yo alternaba la banca. A veces no iba uno de los dos, se quedaba ahí, o iba a la banca de primera, y yo iba a la banca en la sub-20. Chévere. ¿Cuál crees tú que fue la experiencia que te deja todo este trajinar en Nacional? Conocer lo que es el fútbol, conocer lugares, conocer gente, aprender de la actividad. Solo cosas buenas dentro del campo de juego. Ya después, cuando salí de Nacional en la última etapa, ya conocí las otras partes de la otra etapa del fútbol, que casi nadie le escucho hablar, porque el fútbol también tiene cosas no tan gratas, la verdad. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, mi salida de Nacional, hice todas las categorías de Nacional, estuve 10 años, solo me faltó pisar primera categoría, y salí como que nunca hubiera estado ahí. ¿Ya? Fue literal eso. Entonces también fue una etapa bastante fuerte para mí. Fueron unos 4 meses que sí me dediqué al abandono, sí me golpeó bastante con respecto a lo que fue Nacional. Y eso. Pero eso te digo, o sea, la cuestión aquí es de que tú estás en el Nacional, sabes del Nacional. Eso es una parte fea que tú dices, ¿no? El tema de, ¿tú recibiste alguna cosa del Nacional? ¿Algún no sé, económicamente, la educación, alguna cosa del equipo? No, de Nacional recibí el aprendizaje en cancha. Yeah. Y todo lo que me dejó el haber estado en camerinos, en cancha,
en entrenamientos y en juegos. Temas económicos y toda esa situación, no, para nada. Afrontaste en este caso tú y tu madre, ¿no? Exactamente. Cuando salí de Nacional, de hecho, a mí me tocaba pagarles para salir de Nacional. Ya. Hubo el X gerente que estaba en ese tiempo, ya bueno, se presentó la situación, la novedad de mi salida. Le pusieron un precio a mis papeles, a mi formación por haber dicho eso. Y fueron 4 meses y un poquito más que estábamos en ese trajín de salir de Nacional y no conseguirlo, por el tema que acabo de mencionar. Sales del Nacional y buscas alguna otra alternativa, sigues dedicándote al fútbol o buscas otra alternativa. Salí de Nacional. Cuando salgo de Nacional, alguien se enteró que ya salía de Nacional y tuve un llamado y fue a Macará de Ambato. Pero era ese rato, que vaya, si es que ya tenía los papeles, pues que vaya para allá, pero lastimosamente no les tenía los papeles en la mano. Después, cuando ya conseguí los papeles, ya habían conseguido otra persona y ya no pude ir. Y después hicieron los conocidos una llamada y recabé acá en Imbabura. Ya, y empieza la historia en el Imbabura ya. Empieza la historia en Imbabura. Y ahí te conoces con Alex también. Exactamente. Llegué a Imbabura a probarme acá. Era a la sub-20, tenía 19 años. A la sub-20 no me costó mucho, la verdad, modestia aparte. Perdón si sueno un poquito agrandado, por así decirlo, pero no me costó mucho meterme acá en el grupo. De hecho, al primer día ya me eligieron los profes que estaban de turno y me quedé. Pero también viene otra parte fea del fútbol en ese caso, porque para yo haber jugado en el Imbabura me costó también, no por lo poco que sabía del juego con respecto al desenvolvimiento, sino por intereses ajenos a lo deportivo. Perdieron mi carnet 4 veces, me acuerdo, tal cual, perdieron mi carnet 4 veces. La tinca, como se dice, ¿no? Ajá, fue así. Se perdió una flota 3 veces. Me tocó a mí mover a alguna persona para que me dé retirando en Guayaquil y que el carnet llegue a mi mano, si no hubiese jugado tampoco acá. Ya. Pasó eso. Chévere. Bueno, te acompañan ahorita los hermanos Izama, ¿no? Alex y Andrés. Estoy solo. Al otro amigo no le conozco, bienvenido. Joao Mora. Y ellos también te van a hacer unas preguntas. Dice que también has jugado en el Pilahuintío. Exactamente. Ya. Dice aquí que me cuentes la historia del Boy, dice, no sé a qué se llama. ¿Cuándo jugaba en el Pilahuintío? Ya, correcto. Eso fue un partido contra Delfín de Manta en el estadio. Cuando Pilahuín estaba peleando el ascenso. Peleando el ascenso, exactamente. Contra Delfín de Manta en el Estadio Olímpico de Ibarra. Estábamos... No me acuerdo del resultado, creo que íbamos 1-1, si no me equivoco. Una bola aérea, un tiro libre desde la media cancha a favor del Delfín. Caía la pelota al punto penal más o menos. Y yo salí a intentar cortar esa pelota en el punto penal. Cogí cualquier cosa menos el balón. Le golpeé en la cabeza al delantero y pitaron penal ese partido, en esa jugada. Y posterior gol. Yeah. Nos costó ese partidito. Después de eso, la hinchada del equipo Pilahuín se metió al campo de juego y se descontroló. Exactamente. Yeah. Se descontroló todo y después el equipo fue sancionado. Claro que sí recuerdo. Había memorias también de ese partido que, como digo, ese también es una parte fea del fútbol, ¿no? El hecho de haber terminado así. Exacto. ¿Por qué en la casa hogar era el más querido de la señora Inés? Cuando estábamos en Imbabura había una casa, la casa donde vivíamos todos los jugadores que no éramos de la provincia. Los primeros años era en una hostería que se llamaba San Alfonso de Moras, en San Antonio. Ya no hay solo está el terreno. Ahí era el primer año. Después ya fue en Atuntaque, en una propiedad de los señores Aguirre. Y nos atendía, nos servía, nos preparaba la comida la señora Inés. Y todo el mundo dice que, ahí vivíamos Luis Congo, Darwin Quilumba, un compañero Quiñones,
y un compañero Espinosa y mi persona, los que siempre estuvimos ahí. Y siempre nos molestamos que el uno dice que me atendía la señora mejor a mí, que me ponía una carnecita más grande o 2 piezas de pollo. Yo digo que le atendía más a Congo, a Quilumba, y entonces por eso nos molestamos con el tema de ¿eras o no eras el más querido de la señora? La verdad no. Siempre preparaba lo que no me gustaba. Pero ¿por qué decían eso? Porque pues solo por molestar. Solo por molestarme, y siempre en la realidad siempre preparaba lo que no me gustaba. ¿Sí? ¿Qué no te gustaba? Hígado, por ejemplo. Hígado en todo era. ¿Sí? Era hígado. ¿Y no te gustaba? Para nada. Ya. Chévere. Esas son las cosas bonitas, ¿no? Exacto. Acordarse de esas cosas. Por ejemplo, yo creo que la cuestión del fútbol va y trasciende mucho más allá del fútbol mismo, ¿no? De patear la pelota, sino que más bien te va dejando estas amistades, estas cosas de acordarse toda la vida y de poder contarles a los nietos, a los hijos, a la gente en general, ¿no? El hecho de poder tener estas experiencias. Ahora estás del otro lado, ahora estás en tu papel de formador, has venido y estás radicado aquí en Cotacachi. Y prácticamente con Alex que se conocieron prácticamente en el Imbabura, estás ya o ya tienen algún tiempo una escuela de fútbol. Exactamente. Hace alrededor de 4 años, casi 5 años, Alex me hizo la invitación de venir acá a Cotacachi. Bueno, en ese tiempo él estaba en Imantag con la escuela de fútbol. Yo estaba dedicado a otras actividades, nada que ver con lo que estamos haciendo hoy, y me llamó, me dijo si es que le podía venir a ayudar. Por disponibilidad de tiempo vine, pero no con la intención de quedarme, de hecho, era lo último que quería hacer. Estuvimos por ahí 1, 2, 3, 4 semanas entre ir y venir a los entrenamientos, y después me sentí identificado con el sector. Como hablamos hace un rato, yo soy de campo, soy de monte, y el estar en Imantag con el mismo tipo de gente me hizo sentirme en casa. Y después, entre una conversación y otra, se fueron saliendo ideas, intenciones, proyectos, sueños, y aquí estamos. Han pasado 4 años, ha pasado una pandemia, y aquí estamos siendo felices, siendo parte de Cotacachi y disfrutando de lo que nos está dando Cotacachi. Aquí 2 preguntas. ¿Cuál es la importancia que tú crees que los equipos de fútbol, en este caso los equipos profesionales de fútbol, deben apostar en el tema de las formativas? Y la segunda pregunta, ¿cómo te sientes tú siendo parte de un proceso de un niño, por ejemplo? Ya. Los equipos de fútbol, lo primero que tienen que apostar y apuntar en sus deportistas, en sus jugadores, en su preparación intelectual. Creo yo que sin temor a equivocarme, ninguno en el Ecuador se preocupa de eso. Todos se fijan en el tema deportivo, netamente deportivo. Por ahí habrá uno que les tiene en una escuelita, en un colegio, que les enseña lo básico, pero sigue siendo lo básico. Y se evidencia en el proceso de ese jugador después que de 2, 3, 4 años algo hace o algo dice que demuestra que todavía somos vacíos en lo que a la intelectualidad se refiere. Entonces creería yo que debemos o deberían hacer énfasis en eso, porque a la final el fútbol es una carrera corta e incierta. Tenemos ahí unas 20 promesas, de esas 20 promesas unas 2 que van a salir al exterior, pero en ese camino no sabemos qué puede pasar. Por ahí se bajaron del bus o de sus autos, se tropezaron, se rompieron la rodilla, y qué pasa de esos muchachos después. Entonces creo que nadie se preocupa de eso con respecto a lo de los equipos profesionales. ¿Y la otra pregunta era? La pregunta era, ¿cómo te sientes tú en ser parte de un proceso de un chico? Por ejemplo, ahorita tú dices que ya están prácticamente 4 o 5 años ya con la escuela de fútbol. Imagino que debe haber gente o debe haber niños que prácticamente tú los tomaste, yo que sé, de 4, 5, 6 años, y ahora prácticamente tú ya puedes verles de unos 10, 11 años. Y tú ves ya el proceso, porque por ejemplo no es lo mismo, yo eso siempre converso con Tati, con mi esposa, le digo, otra cosa hubiera sido si nosotros también hubiéramos tenido la oportunidad que ahora tienen los niños, ¿no? De poder asistir a una escuela de fútbol donde diga, oye, ¿sabes qué? Párate así, el balón se recibe así, cuando vayas a cabecear tienes que abrir los brazos, porque
a nosotros ya eso nos llegó tardíamente, ya cuando prácticamente creo que yo cuando estuve de 14, 15 años, recién me enseñaban a que tenía que abrir los brazos, recién me enseñaban a que tenía que proteger la pelota. Ahora ustedes, por ejemplo, cogen unos niños de 5, como te digo, 5, 6 años y pueden ser parte de ese proceso. En el momento que cumplen 11 ya son prácticamente jugadores de hechos y derechos. Correcto. ¿Cómo te sientes tú en de ser parte de ese proceso? Ya, voy a contestar algo que no preguntaste, voy de atrás para adelante. Sí, hay bastantes escuelas de fútbol y bastantes oportunidades para que un niño se desenvuelva en la actividad deportiva, pero eso no dice y no garantiza de que ese niño sea un jugador de fútbol con todas las características y los conocimientos que debería tener. ¿Por qué? Porque hay o habemos bastantes personas a cargo de esos niños, niñas y jóvenes que lo hacemos más por el boom, por la noblería y por el bien material. Y eso es lo que no decimos o no dicen las personas que están a cargo de esas escuelas. Se escucha y se ve mucho de que para atraer a un cliente, porque terminan siendo clientes que ofrecen enviarle al Real Madrid, y eso no existe, porque entre oferta y demanda hay mucha distancia. Entonces, si hablamos de los equipos profesionales que tienen sus categorías inferiores, están totalmente completos con los cupos, más lo que puedan haber y es gente que es escogida de entre los mejores. En las escuelas de fútbol nos llegan todos los niños con diferentes capacidades deportivas. Ahí no escoges los niños. Entonces, si a un niño que pasa todo el día en el celular y sus capacidades físicas son menos de 0, no le puedo ofrecer al niño y al padre que sea profesional. Entonces ahí ya estoy mintiéndole al niño, mintiéndole al padre y mintiéndome a mí. Creo que hay que respetar los procesos y los diferentes casos. Claro que sí se puede dar la posibilidad pero no puedo garantizar. No deberíamos garantizar eso. Creo que deberíamos estar enfocados en primero ofrecer espacios de recreación, que es lo que deberíamos tener todos, porque cuando nosotros éramos niños salíamos al parque y jugábamos sin ningún problema, y esa era la verdadera escuela. De ahí salieron los jugadores que tienen o que tenían esas habilidades diferentes. Ya después del juego se hizo muy, muy predecible. ¿Por qué? Porque había alguien que te decía qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, cosa que no pasa en el juego ni en la vida, porque son momentos y hay que decidir sobre la marcha. Y con respecto ahora sí a la pregunta de las vivencias con los niños, es un proceso, es algo indescriptible, porque hay muestras de afecto, de cariño de un niño que tú no te las esperas. Primero los niños llegan sin quererte hablar, sin querer entrar al campo de juego, como cuando uno iba al jardín o a la escuela, que quería salir corriendo detrás de la mamá, y después de ciertas semanas, de ciertos meses, que el niño, sin que tú le obligues, le digas algo, llegue y te abrace, eso ya te remueve todos los sentimientos. Entonces dices, ¿qué dije? ¿Qué hice para que aquel niño te reciba de esa manera? Hablando de lo afectivo. Después con lo deportivo también es otras historias inigualables, porque por ejemplo me acuerdo de uno de los niños que tenemos en Imantag, de los tantos que tenemos entre Imantag y Cotacachi. Es de nombre Joseph Chávez es el nombre y apellido. Él llegaba, entrenamos de 3 a 4, a 4 y media, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Llegaba a 3 y media, pero con toda la pereza del mundo, y quería salir 3 y 35. Ahora ese niño llega a 2 y media y no se quiere ir jamás. Y o sea, cómo disfruta el juego este muchacho, es una experiencia, una bestia. Chévere. Bueno, ya para ir cerrando, lastimosamente siempre tenemos contado el tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta, y aquí también creo que vas a profundizar como lo hiciste en este momento. ¿Cuál crees tú que es la diferencia? ¿Radica en el tema de los niños también esta cuestión, no solo en el tema del fútbol? Porque me imagino que se lo puede aplicar en los distintos espacios de la vida. ¿Crees tú que se puede trabajar con los niños para que nosotros en algún momento tengamos jugadores mejores, ciudadanos mejores, estudiantes mejores? ¿Por qué te pregunto esto? Porque nosotros nos hemos tomado aquí o tenemos siempre la cultura de que, por ejemplo, aquí
digamos, aquí en Cotacachi hay la talabartería. Pero nosotros, desde el punto de vista de fuera, decimos, el maestrito talabartero nomás, ¿no? Cuando no sabemos cuán difícil es ser un maestro talabartero. Y asimismo podemos ir enumerando muchas cosas, ¿no? Pero asimismo las personas que se dedican a ciertos oficios, o en este caso a hacer, por ejemplo, en el tema futbolístico, a veces no se dan cuenta del potencial que tienen y de lo que, como les digo, les costó ser eso. Y a veces como que nosotros mismos nos menoscabamos y nos menospreciamos, nos decimos, no, yo soy plomero nomás. Y no sabemos que, por ejemplo, para ser un plomero hay que estar bien preparado, hay que ser, por ejemplo, un plomero, una persona que realiza carpintería en otro país, tiene que estar capacitado, tiene que tener su atuendo, sus cosas. ¿Qué crees que le hace falta? ¿Crees que se puede trabajar con los niños para en algún momento llegar a ese punto en el que, por ejemplo, nosotros no digamos vayan a verle al maestrito carpintero, sino tráiganle a la persona que sabe de carpintería para que me dé haciendo esto, y te llegue una persona de carpintería que diga, que se tome a pecho su profesión? Es igual que en el fútbol, ¿no? Correcto. Yo creo que no debemos trabajar en los niños, niñas y jóvenes para que puedan realizar X, Y o Z actividad, ya sea deportiva o académica. Debemos jugar con los niños. De esa manera, hacer que ese niño se interese por las actividades. Jugar a ser doctor, jugar a ser chofer, jugar a ser mecánico, jugar a ser futbolista, jugar a ser basquetbolista. Y entre todas esas actividades, que el niño después escoja una de ellas, con la que se sienta más afín. El decir trabajar es como que muy forzado. Para un niño, ven a trabajar, hagámosle relación con los deberes. ¿Qué va a hacer el niño? No va a ir. Va a hacer cualquier cosa para no ir. Exactamente. Ahora, si al niño le dices, ven a jugar, él va a ir de la vida, va a ir. Entonces, lo que deberíamos hacer es darle diferentes opciones de juego al niño, que en esas opciones despierte. Cuando aprenda nuevas cosas, despierte habilidades, y en lo posterior después él decida por dónde se inclina. Chévere, Luis, ¿algún consejo, algún mensaje último ya para ir cerrando la entrevista? Que no dejemos de disfrutar, que vivamos cada momento de nuestras vidas con intensidad, siempre tratando de ser lo más transparentes, lo más leales, lo más reales posibles, y que hagamos el bien sin mirar a quién. El mundo está bastante complicado, no dejemos de tener las precauciones y los cuidados de caso, pero siempre disfrutemos, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Tú has disfrutado de las etapas de tu vida? Exactamente, no me arrepiento de casi nada. ¿Y si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, alguna etapa de tu vida, cambiarías algo? Sí, una pequeña cosa. Regresando a lo deportivo, yo tenía creo que 16 o 17 años y fue la primera vez que subí a la categoría sub-20, y ya era para estar fijo en esa categoría, pero por temas académicos mi mamá me dijo que no. Tenía la opción de haber cambiado de institución académica, de colegio, y mi mamá me dijo que no. Claro que me debo a ella hasta ahora, pero si hubiese tenido chance de decirle busquemos otra opción, lo hubiese hecho. Si es que tuviese el poder de las esferas del dragón para pedir este deseo, regresaría a ese momento y le diría, mamá, busquemos otro colegio. ¿Tienes familia ahora, tuya? Tengo una hija, tiene 16, casi 17 años, pero todavía vivo en casa con mamá. Chévere, bacán. Ha sido pues nuestro amigo Luis Méndez. Gracias por haber estado aquí, gracias por contarnos esta historia. Creo que me he entretenido mucho y creo que la gente también se va a entretener mucho con esta historia, y sobre todo por el hecho de esto, ¿no? He visto mucho las publicaciones de ustedes en la escuela de fútbol, y creo que sí es una escuela diferente. Creo que tratan de hacer lo que tú dices, ¿no? El hecho de no forzar nada, sino más bien de que cada persona vaya forjándose en el camino, y si es del fútbol, será el fútbol, y si no es del fútbol, pues quedará un buen ciudadano, como digo yo, ¿no? Eso es lo que el fútbol nos ha dejado a mucha gente, el hecho de la disciplina, de la constancia, del esfuerzo, de saber que tienes que esforzarte, de que, por ejemplo, en la vida no debes dar un balón por perdido, porque si das un balón por perdido te hacen el gol. Entonces tú en la vida haces lo mismo, no debes darte por vencido, porque sabes que si no te golean. Entonces yo creo que el fútbol sí nos ha dejado eso, y creo que es una experiencia bonita también la que ustedes tienen de ahora poder acompañar a los niños en hacer eso. Exactamente. Bueno, no sé si es que se ha permitido una cuñita para la escuela. Primero agradecer a Alex
que me hizo la invitación en su momento para ser parte de esta noble y bonita intención. La escuela desde nombre Ali Pujay. Juego bonito. Exactamente, juego limpio, juego bonito. Que ese fue el enfoque que quisimos darle, y queremos practicar eso, además de en el nombre, en la práctica. Están invitados todos los niños, niñas y jóvenes de Cotacachi, de Imantagui y de sus alrededores, para que formen parte de esta bonita iniciativa, también de sus padres, de que sean parte del crecimiento, de la formación de sus niños. Acá donde Alex, donde Joao, donde Luis, en Ali Pujay, y los niños van a venir netamente a recrearse, a disfrutar, aprender jugando, y jugar para aprender. Ese es nuestro enfoque principal. Tenemos grandes sorpresas. Esperemos que cada uno de los sueños, de los objetivos y de las metas que tenemos en mente y corazón se vayan cumpliendo poquito a poquito, pasito a pasito, pero eso. Están cordialmente invitados en el Estadio Francisco Espinosa y en el Estadio de Imantara a partir de las 3 de la tarde, y vivan la experiencia Ali Pujay. Chévere, Luis, te agradezco mucho por haber estado aquí. Ha sido pues la experiencia de Luis Méndez, esta persona que prácticamente ya está más cotacacheño que muchos de Ya soy de Cantón, ya voy a... Así es que les invitamos también para que sean parte de ese proceso y vayan, prueben esa experiencia de esta escuela de fútbol, y con nosotros pues será hasta la próxima semana. Gracias por habernos dispensado con su sintonía, y nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café Con. Hasta pronto. Un gusto. Aplausos, mijo.